Dios les bendiga, mis queridos hermanos, en esta mañana, una vez más, nuevamente. Damos gracias a Dios porque el Señor nos ha permitido estar juntamente con ustedes, con cada familia, con cada hermano que nos visita diariamente. Gracias le damos al Señor por este programa que hemos comenzado este año 2023, estos devocionales diarios de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Quien te habla es el pastor Gustavo Diegues de la Iglesia La Luz Verdadera de la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Ya damos comienzo nuevamente a este nuevo programa, a este devocional, que hemos tomado esta determinación este año de poder compartir con cada uno de ustedes una pequeña reflexión sobre la palabra de Dios. Leer incluso diariamente la palabra de Dios, la Biblia en su totalidad. Ese es el compromiso que hemos tomado con la Iglesia. Espero que lo estemos haciendo, cada uno de nosotros estemos haciendo y tomando este compromiso, que no es delante de la Iglesia, sino delante del Señor. Poder leer su palabra y meternos así en las historias bíblicas, y damos gracias a Dios porque a través de la lectura vamos conociendo al Señor, vamos metiéndonos en la historia bíblica de cada uno de estos libros. Vamos a estar leyendo este año en su totalidad la Biblia, y va a ser un privilegio para cada uno de nosotros. Y si alguna vez no la has leído, bueno, la releeremos seguramente, pero para aquellos que han emprendido este viaje de leer su palabra diariamente, es un momento para que podamos hacerlo. Amén. Que Dios te bendiga en esta mañana. Lorena, que está ya conectada, bienvenido en esta mañana, la saludamos, bendecimos su vida y damos gracias a Dios por este tiempo de devocional. La lectura de este día martes 31 de enero, es el capítulo 14, capítulo 15 y capítulo 16. Vamos a encontrar en estos tres capítulos algo maravilloso. El Señor allí delante de su pueblo, manifestándose nuevamente con esto que vamos a leer en esta mañana. Aquí vamos a encontrar y vamos a detenernos en este capítulo 16, del versículo 13 al 15. Lo vamos a estar leyendo a la palabra de Dios en esta mañana, y vamos a meter un poquito en la historia bíblica, ¿no es cierto? Así que lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 16 del libro de Éxodo, en el versículo 13, dice: y venía la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viendo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés le dijo: es pan que Jehová os da para comer. Qué glorioso momento al ver estas cosas que estaban aconteciendo en el pueblo de Israel, ¿no? Estos milagros, podríamos decir, ¿no? De repente una banda de codornices, ¿no? De una especie de perdiz, algo más pequeño, esas del campo, esas que vuelan muy fuerte. Bueno, no sé si has comido alguna vez, pero sí, yo sí he comido. Es una especie de animal pequeño así, pero muy sabroso, y Dios les envía este tipo de comida desde el cielo, ¿no? Esa banda, de repente aparece esas codornices. Pero lo extraordinario de todo esto es que al descender el rocío en la tarde, porque en ese tiempo no llovía, descendía un rocío, ¿no?, en la tierra, que era suficiente para mojar la tierra, para que todas las hierbas del campo pudieran crecer. Recordemos que estaban en el desierto, y dice que de repente, al caer ese rocío,
y cesó de caer ese rocío, sobre ese rocío, no sobre la tierra, sobre el desierto, sobre la arena, no, sobre el rocío, esas escamas, que dice que estaban sobre el rocío, algo menudo, algo redondo, ¿no? Como escarchas, dice la palabra de Dios. Qué maravilloso. Veamos que hemos estado compartiendo en estos días este pueblo que ha sido libertado por la mano de Dios, promesa que Dios le había dado al pueblo de Israel a través de una demostración, una intervención de Dios en esa ciudad, en Egipto, demostrándoles su gran poder, no solo a los egipcios, pero también ellos tenían que ver el poder de Dios, los israelitas, su pueblo, les iba a demostrar que los iba a sacar con mano fuerte, dice la palabra de Dios, y así fue a través de esas 10 plagas, le demostró a Faraón, un Faraón que, recordemos como habíamos dicho anterior vez, que como que estaba cumpliendo el mandamiento de Dios, podríamos decir, se había endurecido el corazón de Faraón, Dios, para permitirles entender que el poderoso poder de Dios, que era soberano, que no había otro Dios sobre esta tierra, a los cuales ellos adoraban, a esas divinidades. Pero no solo a ellos, reitero, a su pueblo Israel. ¿Por qué? Porque también este pueblo estaba inmerso en esa ciudad, en la ciudad de Egipto, también tal vez marcados por estos dioses, tal vez vestidos, incluso su vestidura, sus atuendos, su forma de vivir, sus costumbres, es a semejanza de los egipcios, acostumbrados a vivir de esa manera. Entonces Dios también les tenía que demostrar a ellos que el Dios de Israel era el Dios supremo. A través de esas demostraciones, no solo a los egipcios, Dios les demostró a un pueblo que Dios es poderoso, que Dios iba a sacarlos, se los iba a librar de la esclavitud, como nos ha librado a nosotros. Tu vida, mi vida ha sido librada por Dios del mundo. Podríamos decir, Egipto es sinónimo del mundo para nosotros hoy, porque nos ha librado del pecado y de la muerte, que nos tenía esclavizados con el pecado, con vicios, con cosas de este mundo, que aparentemente, como hemos dicho al principio, parecía una bendición, pero terminó siendo una trampa. Como siempre les digo a los hermanos, ¿no? Hay hermanos que no pueden congregar, por ejemplo, por el trabajo que le han pedido a Dios, y Dios le ha dado un trabajo, pero no han sabido escoger bien. Entonces ese trabajo terminó siendo una trampa y no pueden congregar, no pueden venir a los estudios y todo lo demás, ¿no es cierto? Así que tengamos que aprender a orar a Dios y pedirle al Señor correctamente, ¿no? ¿Cuáles son tus principios? ¿Cuáles son tus deseos en tu corazón? ¿No? Porque acá estamos hablando del sustento de Dios, de la dependencia total de Dios. Este Dios que iba a parecerse a los hebreos, al pueblo de Israel, a los israelitas, iba a ser el Dios del sustento, el Dios de la provisión, el Dios de la liberación, podríamos decir. La salvación había llegado a esta gran ciudad, a Egipto, no solo demostrando su poder, sino también demostrando que Él los iba a rescatar con mano fuerte. Ha quitado el oprobio, la desgracia de vivir una vida de esclavitud. Se ha manifestado de una manera extraordinaria Dios. Lo hemos visto en estos pasajes, las plagas que Dios ha hecho, pero también la liberación de este pueblo, cómo los ha librado, y una demostración extraordinaria de parte de Dios. Les ha demostrado su gran poder, su carácter de Dios también. Ha demostrado sus atributos y muchas cosas ha mostrado Dios a través de estos pasajes. Ahora, después de consagrarse, para emprender este camino, consagrarse, presentarse delante de Dios, porque este día, ese día de la salida de Egipto, de la muerte de los primogénitos, la Pascua, iba a ser perpetua, iba a ser señal perpetua para este pueblo, que se celebrando cada año, hasta el día de hoy, la salida de Egipto. Como nosotros también celebramos la Santa Cena, ¿no? La salida
de Egipto, de este mundo, la liberación de nuestras vidas a través del pacto que hizo Jesucristo con su sangre. Allí nos ha dado la libertad al recibirlo en nuestro corazón y compartimos la Santa Cena, compartimos el recordatorio perpetuo también, cada vez que hacemos memoria de su muerte y su resurrección, porque nos ha dado la vida a través de esos símbolos del pan y del vino, ¿no? Tremendo, ¿no? Así que lo recordamos, así fue nuestra salida, ¿no? No fue como la salida de Israel, esa Pascua, ese cordero que era símbolo del cordero, el cordero inmolado de Jesucristo, ¿no? Ya estaba hablando nuevamente en ese acto, en esa celebración de la Pascua, la primera Pascua que se celebró allí, hablaba de nuestro Redentor, de nuestro Señor Jesús, ahí. Así que este camino que emprendieron a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel, dice, acompañados por la presencia y manifestada a través de una columna de fuego, cuya columna sería el calor en la noche, ¿no? El calor en la noche, porque en el desierto hacía mucho frío. La nube que en el día cubría para protegerlos del calor, las temperaturas en el desierto muy altas. A veces son como nuestra vida, ¿no? A veces Dios tiene que cubrir estas temperaturas en nuestras vidas, nuestros sobresaltos, también nuestras dificultades. Él está como columna y como nube protegiéndonos día a día de todo lo que nos puede pasar en la noche, en el día. Siempre Él está con esa protección continua, una protección divina, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta, pero Dios está al lado nuestro, protegiendo, acompañándonos en este recorrido por este gran desierto que es la vida, Ahí nos vamos a encontrar con mucho calor, con mucho frío, de muchas circunstancias nos habla de esta palabra en nosotros, en nuestras vidas. Y eso serían para el pueblo una protección para todo el camino, dirigidos por el Dios Supremo hacia el destino final, a la tierra prometida que fluye leche y miel, promesa que le había dado a sus padres y que los iba a rescatar. Iban a estar un tiempo, iban a pasar por ese proceso de esclavitud, muchos años estuvieron allí, pero Dios los libra y los conduce a una tierra prometida por el camino que Dios había escogido, no por el camino que los hebreos querían ir, porque había caminos más amplios, caminos más con menos obstáculos, era mucho más fácil llegar por ahí, pero Dios los hace subir por las montañas, por las rocas, por caminos peligrosos, ¿no? Caminos difíciles, caminos angostos. ¿Por qué? Porque Dios los quería probar allí en el desierto, pero también librarnos del enemigo. Por eso, por esos caminos angostos que debemos andar y a veces nos cuestan subir, bajar y andar por pruebas y por luchas diariamente, pero Dios tiene un destino final para tu vida y la mía, la tierra prometida, la tierra celestial. Ya no es la tierra que los israelitos deseaban llegar, sino la tierra prometida es la nueva Jerusalén, nuestra promesa eterna, para vivir juntamente con Cristo, eternamente y para siempre. Por eso Dios nos rescata de este mundo perverso y maligno, nos conduce por un camino desierto, pero nos quiere llevar a una tierra que fluye leche y miel también, que está Cristo allí para darnos de comer del árbol de la vida. Imagínense, pareciera que toda marchaba bien, sin quejas ni murmuraciones, pero nuevamente hemos visto en el capítulo anterior donde el pueblo se encuentra con un obstáculo nuevamente. Ahí comienza ese obstáculo tremendo de encontrarse con un mar inmenso delante de sus vidas y detrás de ellos a sus enemigos, de aquellos enemigos que Dios los había librado. Para el pueblo de Dios les parecía que algo estaba aconteciendo. Si Dios nos ha librado, nos ha sacado de esa esclavitud, nos ha sacado con mano fuerte, ahora nos encontramos con este obstáculo. ¿Qué hacer delante de esta prueba tan grande? Hasta el mismo Moisés, yo creo que dudó de hacer lo correcto. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué vamos a hacer enfrente de esta dificultad? Parece que nuevamente el pueblo de Israel se encuentra en una situación peligrosa, ¿no? En sus vidas, que pareciera que fuera una bendición, pero pareciera que enfrente de ese mar sería el final de sus vidas. Hasta aquí llegamos, dijeron.
ya no hay más escapatoria, no hay más salida. Entramos en depresión, entramos en dudas, bajamos los brazos, parece que todo se ha terminado. Ese es el mar que a veces nos encontramos en dificultades, ¿no? Delante de este gran mar, de esta gran dificultad que no sabemos cómo enfrentarla. Pero Moisés llevaba algo en su mano y Dios le dice: ¿qué tienes en tu mano? Bueno, vamos, hombre, abre el mar, encara, empieza, con fe, avanza, que yo estoy contigo. Y ese mar se abrió porque tomaron fuerzas, confiaron en el Señor, en su palabra, lo que Dios les decía, y dice que ese mar se abrió y pasaron en seco. Maravilloso. Es tremendo esto, ¿no? El mar frente a ellos, a su izquierda y a su derecha, dice la palabra de Dios. Los enemigos detrás. Nuevamente la intervención divina, prometida, es la que los libra, como hasta ahora Dios los había librado de tantas cosas. Demostración total, absoluta de su poder. ¿Cómo no los iba a librar de este pequeño mar para Dios? Pero grande dificultad para nosotros muchas veces. Pidámosle a Él, tomemos confianza para que podamos abrir ese mar de la dificultad, ese mar de la depresión, ese mar del problema que tengas en esta mañana, que podamos enfrentarlos, pero con la ayuda de Dios, confiando en Él siempre. No quieras hacerlo con tu fuerza, porque es imposible. Sin Él es imposible poder avanzar en nuestra vida. Cruzaron en seco las aguas, y a su derecha y a su izquierda, y nuevamente son librados de la muerte del ejército de Faraón. Y nunca más verían a estos hombres, a este ejército, porque Dios se lo había prometido. Nunca más verán el rostro. Como le dijo Faraón a Moisés, ¿recuerdan? Dice: vete de mi presencia, no quiero ver más tu rostro. Y Moisés le dijo: verdaderamente hablas. Dice: nunca más verás mi rostro. Y nunca más vieron el rostro de Moisés, porque aquellos hombres quedaron allí, en ese mar, cubiertos por las aguas, porque era el destino final del ejército de Faraón en su totalidad, sus carros y sus caballos, todo su ejército, capitanes, generales, todos allí perecieron en ese mar. ¿Por qué? Porque no quisieron obedecer, no quisieron aceptar el poder de Dios. Confiaron en sus divinidades, en sus dioses que claman día a día y que no responden, que tienen oídos y no oyen, que tienen boca y no hablan, que tienen ojos y no ven, que tienen piernas y no caminan. Los tienen que llevar en los hombros para moverlos, porque esos mismos no pueden moverse ni a un lado, ni a izquierda ni a derecha. Y confían en estos dioses, en estatuas, en cruces paradas muchas veces. Aquí nosotros en la ciudad de Tandil hay llamado un calvario, donde hay una cruz inmensa, donde hay un Cristo allí. Mucha gente va allí a clamar y a pedir. Claro, este Cristo no habla. Este Cristo no pide nada, este Cristo no exige nada, este Cristo solamente es una figura, y allí van a adorarle y a clamarle a esa figura, pero no les habla, porque Jesús un día les dijo a María cuando fueron al sepulcro: ¿por qué buscan al que vive entre los muertos? Las piedras muertas no hablan, los muertos no dicen nada. Hay mucha gente que va a buscar el oculto, en la oscuridad, allí el oculto, como muchos van a buscar hoy, hablar con sus antepasados. ¿Por qué buscáis al que vive entre los muertos? ¿Con qué necesidad? ¿Qué necesidad tienes de buscar entre esas estampas, entre esos santos, cuando tenemos un Dios vivo, real y verdadero, que cada día nos habla a través de su palabra? Pero aparentemente todo marchaba bien, aparentemente habían cruzado ese mar, los egipcios habían quedado bajo las aguas, su enemigo, podríamos decir número uno, quedó atrás. Y comenzaron ese camino en el desierto, camino de 3 días, allí caminando, pareciera que todo iba bien, pero su corazón había quedado allí en Egipto, todavía aún estaban allí, recordando, caminando por ese desierto, sus comidas, pero tremendamente extraordinario los pensamientos de estos esclavos hebreos, ¿no?
podríamos decir, acostumbrados a la esclavitud, al sometimiento de humanos, de personas, ¿no? Pero recordando las comidas que disfrutaban aparentemente allí en Egipto, ¿no? Y allí empezaron a caminar y llegaron a un momento que les faltó el agua, porque eso habla de la dependencia total de Dios. A veces confiamos en lo que tenemos, ¿no? Pero un día se terminan nuestras fuerzas. Un día llegará en que tengamos que presentarnos delante de Dios. Un día tendremos que clamar, porque su palabra dice que toda rodilla se doblará ante su presencia. No lo dude más, no esté más pensando en sus propias fuerzas, en sus propios méritos, en su propio trabajo, como dicen, yo trabajo y dependo de mi trabajo. No piense más así, basta de pensar de esta manera, porque un día vamos a tener que depender de Dios, y ahí Dios se va a presentar con mano fuerte y Él nos hablará tremendamente a nuestro corazón. El pueblo de Israel no había abandonado Egipto, físicamente sí, porque había sido liberado por Dios, pero sus corazones aún estaban allí, habían quedado, ¿no? Pero sus corazones parece que no habían cruzado ese mar, símbolo de haber cruzado ese mar, símbolo de haber dejado nuestra vida, nuestro pecado, la idolatría, la rebeldía, Ese es el símbolo del mar, de cruzar ese mar. ¿Hasta cuándo no vas a cruzar ese mar? De tu pecado, de la rebeldía, de la idolatría, lejos de la realidad. El pueblo no había dejado todavía, en su corazón estaba, permanecía todas esas cosas. Camino de 3 días y nuevamente las necesidades golpean sus vidas. Falta de agua, falta de pan, el sustento diario, como dice su palabra, símbolo de creer que somos autosuficientes y no necesitar de Dios. Mucha gente está de esta manera, piensa que no necesita de Dios. Mucha gente hablamos con ellos y yo no necesito de Dios, no necesito ir a la iglesia, no necesito leer la Biblia, yo le hablo a Dios y Él me escucha, dicen. Así dice mucha gente. Hemos visto en Éxodo capítulo 16, el versículo 4, dice la palabra de Dios: y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá a recoger diariamente, dice, la porción de un día, para que yo los pruebe si andan en mi ley o no. La palabra de Dios nos habla del pan de cada día, el pan que desciende del cielo, tremendo, un pan que iba a sostenerlos el camino, el recorrido hasta llegar a la tierra de Canaán, el sustento diario de cada día, ese pan que no les iba a faltar, esas aguas como habla en el capítulo 15, las aguas de Mara, esas aguas amargas que bebe mucha gente en esta mañana. Hay mucha gente que está bebiendo aguas amargas, ese árbol que Dios le dice a Moisés que eche esa rama sobre las aguas y las convierte en agua dulces, es Cristo, sinónimo de Cristo. Basta ya de beber aguas amargas cada día, amargura tras amargura, problema tras problema. Basta, echa al agua, a esa agua amarga que parece cada día, echa la presencia de Cristo para beber esas aguas dulces. Así le habló Dios a Moisés. Se encontraron con esas aguas de repente y esas aguas se convirtieron en agua dulce y bebían de esas aguas todo el pueblo. Dios empieza a distribuirles el pan del cielo cada día, allí en Éxodo que hemos leído. En Hebreos 13:5 nos habla de su protección, de su provisión eterna y para siempre. Hebreos capítulo 13, verso 5, para los que anotan. En Mateo 4:4 nos habla de un alimento diario, porque allí fue cuando el diablo lo tentó a Jesús en el desierto, donde había sido llevado por el Espíritu Santo para ser probado, el mismo Jesús. Y el tentador le dijo: ¿acaso no eres Dios? ¿No tienes poder para convertir esa piedra en pan? Claro que tenía el poder. No tenía que demostrarle a Satanás el poder que él tenía, porque él sabía quién era, con quién estaba hablando. Pero Jesús le respondió con sus propias palabras: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. En el capítulo 6 de Juan,
versos 32 y 35, nos habla del verdadero pan del cielo, que es Jesucristo. La analogía entre el maná que cae del cielo y Jesucristo. Tremendo. Un maná que habla de pureza, un maná que era blanco, que cae sobre el rocío, no se contamina en esta tierra. Es la analogía entre el pan del cielo que envió Dios a su pueblo y el pan del cielo que cayó para librarnos a nosotros de la muerte y que nos sustenta con su palabra diariamente, que tengamos que ir cada día a recoger el maná del cielo para alimentarnos cada día. Recuerden, el maná desciende cada mañana. Si tú quieres recoger, porque dice la palabra en el capítulo 16, verso 4, para que yo los pruebe si andan en mi ley o no. Si realmente andamos en la ley de Dios, y andamos y amamos sus mandamientos, sus preceptos, vamos a ir a recoger cada mañana ese maná que desciende del cielo. Amén. ¿Sabe quién es? Es Jesucristo. Ven a Jesús cada mañana. Él es el sustento diario de tu vida. Ya no bebas más aguas amargas. Ya no basta de quejas, basta de pedirle cosas a Dios. Solo pedirle al Señor el sustento de cada día, su palabra. Y quiero terminar con el libro de Jeremías, que nos dice allí en el capítulo 15, lo vamos a estar leyendo. Jeremías capítulo 15 nos habla de esta manera. Mire lo que dice el profeta Jeremías allí en el capítulo 15, verso 16, dice de esta manera: fueron halladas tus palabras. Mire qué palabra, qué expresión. Y yo las comí y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Maravillosa expresión del profeta Jeremías. Cuando comemos este maná diariamente, cuando comemos de este pan diario que cae del cielo, su palabra, vamos a tener gozo en nuestro corazón, vamos a tener la alegría en nuestro corazón, porque el nombre de Dios es invocado cada mañana en nuestras vidas. Así que, hermano querido y hermana y amigo que me estás escuchando, Jesucristo es el maná de tu vida, Jesucristo es el sustento diario, Jesucristo es el agua de vida, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Ven a Jesús en esta mañana, no pierdas más el tiempo, basta de quejas, basta de niñerías, ¿no? Basta, ven a Jesús y encontrarás el sustento de cada día para tu vida y para tu familia. Así que maravillosos relatos de la palabra de Dios aquí en Éxodo que seguiremos leyendo día a día. Así que quiero bendecirte en esta mañana y quiero que me acompañes con una oración, que juntos podamos orar en esta mañana y pedirle al Señor que descienda como maná del cielo en nuestras vidas. Amén. Amado Dios, te doy gracias en esta mañana. Alabo y bendigo tu nombre, Señor amado. Me gozo en tu palabra, Señor, en esta mañana, porque tú eres a través de tu palabra el maná que cae del cielo cada mañana en nuestras vidas. Venimos a recoger, Señor, desde temprano, venimos a recoger de ese maná, ese sustento, ese pan que desciende del cielo, Señor, que es sinónimo de Cristo, que nos acompaña día a día, su presencia, su Espíritu Santo, Señor, a través de tu palabra, que nos da vida, nos da fuerza, nos alimenta, nos da aliento, Señor, nos da vida, alegra nuestra mañana y nos da gozo, Señor. Gracias, Señor, gracias por descender en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que descienda con poder aquellas vidas, Señor, que están bebiendo aguas amargas, Señor, que el dulce, Señor, el dulce de Jesucristo pueda ir a sus vidas, que puedan recibir la dulzura de Jesucristo en esta mañana y que puedan recibir este maná del cielo. Padre, gracias te damos y te pedimos por cada uno de ellos, Señor, para que lleguen y vengan al reconocimiento de Jesucristo
Y ya basta, Señor, de sufrir en esta tierra. Señor, gracias. Ayúdanos a seguir adelante. Danos fuerza en este desierto. Señor, abre los mares, Señor, que se nos presentan cada día. Señor, sabiendo que tenemos tu palabra, Señor, que nos da fuerza, que abrimos caminos con tu palabra. Señor, que abrimos, Señor, dificultades con tu palabra, Señor. Gracias te damos en esta mañana, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, familia. Damos gracias a Dios, a la familia Mendizábal en esta mañana, a Lorena y a los amigos que se van conectando diariamente allí en silencio, como dice nuestro pastor amigo Carlos Soto, allí de Chile, de Santiago, de la comuna de Lampa, allí que estuvimos hablando ayer, comunicados por teléfono, un buen rato estuvimos hablando. Así que Dios los bendiga a todos, a los pastores amigos, a nuestros amigos de esta ciudad y los hermanos de nuestra iglesia, nuestra congregación y todos los demás. Así que nos encontraremos mañana nuevamente en un nuevo devocional diario. Dios mediante, nos vemos, Dios te bendiga.